Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar respecto a qué es mejor, el formato digital o el formato físico. Yo sé que hay multitud de vídeos en YouTube hablando de este tema y luego hay también blogs y páginas y foros donde se ha discutido si es mejor el formato digital o el formato físico. Hay que tener en cuenta que realmente las compañías, las empresas que hacen los videojuegos ya quieren el formato físico. Les es más conveniente porque les es más barato. Sin embargo, hay mucha gente que es reticente a comprarlo digital por los problemas que puede conllevar. Pero claro, hay que tener en cuenta los problemas que lleva el físico y cómo ha evolucionado esto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Antes, al principio, cuando se hicieron los primeros videojuegos, tú te comprabas el videojuego, que venía en una cinta de cassette, luego en disquetes, luego en CDs, luego en DVDs, y básicamente ese era el formato, el soporte donde estaba el juego, lo metías en el ordenador y se cargaba la memoria y jugabas. Cada vez que tenías que jugar, tenías que descargar del formato físico a la memoria para jugar. Hasta que surgieron los discos duros, que entonces lo que hicieron es que al menos una pequeña parte del juego iba al disco duro, o más adelante prácticamente descargabas el juego en el disco duro y el disco se quedaba ahí dentro para comprobar que era una versión legal. Es decir, el disco duro leía el disco de vez en cuando para comprobar que tenías una copia legal del juego. Esto ha cambiado, bueno, esto luego hablo del tema, espero no olvidarme de recordarlo. Entonces, realmente ha ido evolucionando de tal manera que ahora te compras un disco, por ejemplo, Star Wars Battlefront, compras el disco, lo metes en el ordenador, descarga todo lo que te que descargar, se carga el juego y luego te mete un parche de otros 20 gigas porque, bueno, oye, que el juego no está completo. Y además ese disco lo puedes guardar en la caja, dejarlo guardado porque ya has descargado todo el programa en el ordenador. Y como es una conexión, necesita una conexión online para poder jugar, el disco sobra. Pero es que ni siquiera necesitan el disco para comprobar que la copia es legal. Es que ya está todo y se comprueba a través de internet que la copia es legal. ¿Vale? De hecho, ahora mismo, si tú, por ejemplo, tienes un juego de los nuevos, ¿no?, en formato físico, y imaginemos que el servidor que va acompañado de ese juego, que cuando tú metes el disco en una instalación nueva, va a tener que meter el parche, imaginemos que esa compañía ya no funciona, no existe, no hay servidor. Pues ya no va a haber parche, y ese parche de primer día, de nada más instalar el juego, a lo mejor no solamente corrige errores, sino que hay un error o un bug que impide que puedas acabar el juego. Entonces realmente tendrías un posavasos. ¿De qué sirve tener un formato físico cuando realmente no te va a servir de nada si el servidor que te da los parches ya no funciona? Porque necesitas internet para poder actualizar el juego. Sí o sí. Lo cual hace que el formato físico cada vez sea menos valioso. Hay gente que quiere el formato físico porque es coleccionista, y claro, tener ahí una colección de discos uno detrás de otro. Si tienes espacio, una vitrina y tal, y te lo curras, y además las ediciones coges edición de coleccionista, no una edición física normal, sino la de coleccionista, la que te viene, pues, de todo. O sea, hay ediciones de coleccionista que son impresionantes. Te puede venir, por ejemplo, Fallout 4, el Pitboat hay aquí en el brazo, hay unas que te vienen con un coche teledirigido, hay otras que te vienen de todo. Incluso parece ser que hay versiones de coleccionista que no viene el juego, solamente vienen las chorradas y no viene lo que es el juego. O sea, vienen manuales, vienen banda sonora, vienen figuritas, vienen libros de todo tipo, y el juego que es el juego no viene. Yo ya ese ya es el no va más. Aparte estamos hablando de ediciones de 200, 300, 400, 500, 600, 1000 euros, que las hay. Creo que la más cara era de Saints Row, que había una edición de $1 millón, pero te regalaban un deportivo y un viaje a no sé qué hotel, y en fin, claro, normal, pero nadie la ha comprado, está claro. Entonces, claro, mucha gente quiere la edición física porque dice, bueno, yo juego, me lo termino y luego lo vendo, sí, lo vendo, o regalo, o se puede poner a alquilar, ¿no? Se puede alquilar. Bueno, eso lo hacen las tiendas. No sé si hasta qué punto será legal eso, pero bueno, sí, se alquilan. Entonces, tener una copia física te viene bien para eso, para poder alquilar, para si tú la has comprado y lo vendes o lo cambias para otro juego, haces un plan cambiazo y dices, ¿cuánto gastas este juego? 20 euros. Bueno, pues con estos 20 euros compro otro y juego al siguiente y vuelvo a hacer la misma jugada porque todo el rato vas cambiando de formato físico.
Y dice alguno, bueno, pero claro, es que claro, el formato físico también tiene el problema de que se te puede caer, se te raya el disco y te has quedado sin juego. No, pero es que el formato digital tiene muchos peligros. Pues el formato digital no te ocupa ningún sitio, ningún espacio, no te ocupa nada. Y además algunos dicen, no, es que el formato físico ya no viene con manual, que además tienes que mirar el manual en internet. Y pues si ya te compras el digital, ¿qué vas a hacer lo mismo? Vas a mirar el manual en internet porque no va a haber otra manera. O te va a venir un archivo TXT para que lo abras y puedas leer lo que es el juego, las instrucciones, el manual de instrucciones y tal. Y luego con el formato digital, pues te vienen también extras digitales, que si una armadura para tu personaje, que si un título, que si una historia, un arma nueva, o un skin, de lo que sea, o una montura, o en fin, vienen cosas que vienen con formato digital, hay regalitos. Porque normalmente está el formato digital básico, luego hay una edición de luz, incluso hay ediciones de coleccionista digitales. Eso ya es, él no va más. En el formato digital lo que tienes es que tú no tienes físicamente el juego, tú lo descargas a tu ordenador, puedes jugar todo lo que quieras, tienes una librería, lo puedes borrar del ordenador, volverlo a cargar, puedes ponerlo en otro ordenador, en otra consola, sin problemas, podría jugar ese juego, porque si tú eres el dueño por clave y usuario de esa librería, pues tú puedes volver a bajar el juego y puedes jugarlo en otro ordenador, en otro equipo, volverlo a cargar y tal, mientras el servidor esté vivo. Es que el peligro de muchos dicen, no, es que si los servidores un día mueren. Pues, por ejemplo, Steam dice que si un día el servicio muere, dejarían descargar toda la librería a un disco duro, para que puedas jugar esos juegos, tenerlos en tu disco duro y poderlos recuperar en cualquier momento. O sea, te dirían, oye, el servicio va a cancelarse, puedes bajarte el juego para poderlo tener tú descargado ya y poder seguir jugando aprovechándote de eso. Bueno, que Steam muera es complicado, pero bueno. Claro, el que le gusta coleccionar, pues esto no lo ve bien. Pero hay que tener en cuenta que el mundo va cambiando. Igual que hay ahora periódicos exclusivamente digitales, ya no salen en papel. Igual que están los libros electrónicos, que la gente se baja los libros digitales, porque en un libro de tinta electrónica, no un pad ni una tablet, sino un libro de tinta electrónica se lee igual que en un libro de hojas. Lo único que no pasa en las hojas, sino que pasas con un dedo o con un botón, pero se ve perfecto. Estamos cambiando, aparte que no podemos ahí quemar todos los bosques del mundo para hacer libros y revistas y periódicos. Entonces es evidente que cada vez habrá más formato digital tanto en este medio. Igual que las películas ahora, pues en vez de puedes comprarte los DVDs o los Blu-rays o los Blu-ray HD, o puedes utilizar servicios como Netflix, plataformas digitales o otras plataformas digitales para ver las películas, igual que por ejemplo a través de PlayStation o de Xbox, pues te puedes bajar películas y verlas. Hay un montón de tiendas digitales para ver películas que puedes alquilar, puedes comprar y tenerlas también en la librería. Pero es que esto es un proceso que es así, es un paso evolutivo. Dirá, bueno, pero ¿por qué entonces si ellos se ahorran el formato físico, se ahorran el disco, se ahorran la caja, se ahorran el manual, cuesta lo mismo un juego digital que un juego físico? Bueno, esto es una cuestión, hay dos razones. La primera es que las tiendas, las que venden el formato físico, dicen a Sony, a Microsoft, a los publishers en general, tal, que ellos no pueden poner un precio más barato que el formato físico que se vende en tienda, porque entonces todo el mundo compraría digital y le haría una competencia muy desleal. Entonces hay que poner el mismo precio al físico que al digital para no competir con las tiendas. El Corte Inglés, el Game, el GameSpot, todas estas tiendas que hay que venden todavía en formato físico. No puedes hacer esa competencia poniendo un precio más bajo oficial, por lo menos en las tiendas oficiales. Sabéis que luego hay tiendas no oficiales que te venden las claves, o sea, te venden el juego a la mitad de precio, incluso el primer día de salida. Te venden todo el juego, ya todos los juegos en formato digital por la mitad de precio e incluso más baratos. Si ha pasado un tiempo puedes encontrarlos por el 80%, 90% más baratos del precio original de salida. Pero claro, ya no son las tiendas oficiales ni distribuidores oficiales de las tiendas oficiales, porque, claro, pues este tema de la competencia. Por otra parte, también han aprovechado diciendo, bueno, pues si podemos vender al mismo precio que el físico, aunque nos cuesta más barato, pues también es el dinero extra que nos llevamos. Porque al fin y al cabo las empresas quieren el beneficio. Y si pueden sacar ahí un dinerillo, pues ese dinerillo para él. De hecho, antes los juegos de PC eran más baratos que los de consola y ahora estamos viendo que se están igualando los precios. Ya salen juegos a 60 euros en consola y se salen a 60 euros en PC, sea formato físico o sea formato digital. El formato digital ya digo que tiene la ventaja de que no se te va a romper nunca el disco que se te caiga, no te ocupa espacio, lo puedes tener en cualquier momento, descargarlo, volver a borrar y volver a descargar, puedes cambiar de un equipo a otro mientras tú conserves la librería y tiene esas grandes ventajas. Y aparte que es el futuro, porque esto tiende a ser así en el futuro, que o sea, lo normal es que el formato físico termine desapareciendo.
¿Cuándo tardará? No lo sé, pero es la tendencia natural. Y luego ya, otra cuestión es fiarse de que las tiendas digitales aguanten. Sony aguante, Microsoft aguante, Steam aguante. Que ya veremos si aguantan o no. Pero bueno, todo tiene pinta de que sí, que por lo menos por ahora van a aguantar. Lo que hay que hacer es jugarse los juegos, coges el juego, terminárselo, y por lo menos dices, si esto se borra algún día, el juego me lo terminé. Lo disfruté. Y bueno, pues si lo he perdido, por lo menos ya lo acabé, no lo dejé a medias y ahí está. O si puedes, de quedártelo en el disco duro de tu ordenador y jugarlo. Claro que tu disco duro de ordenador, sabéis que dentro de 10, 15 años el ordenador no creo, o sea, depende del ordenador que sea, pero hay ordenadores que en ese tiempo se han muerto. Entonces también no lo dejéis ahí de por vida, intentad jugarlos o pasarlos a otro formato. En el futuro van a ser mejores formatos que tendrán más contenido y serán más seguros para guardar la información digital. O pasarlos a un sitio donde puedas tener ese programa, ese juego guardado para poderlo usar de nuevo. Y ahí dices tú, entonces tú estás de acuerdo con el formato digital. Digo, sí, porque te ahorras un montón de espacio. Yo ya tenía cajas y cajas y cajas de juegos de PC, de PlayStation 2, de PlayStation 3, algunos de PlayStation 4, pero casi todo ya lo último que compro en PC es en digital, y en la PlayStation 4 pues lo mismo. Paso de comprar cajas, tener cajas por todas partes, luego el riesgo de que se te caiga el disco se arañen, que eso alguna vez me ha pasado, de caerse, no de arañarse. No, todavía no se me ha estropeado ningún juego, nunca se me ha estropeado ningún juego físico, nunca se me ha arañado, decir que no pueda usarlo. En discos de música un par, eso sí es verdad, en música sí. Pero en DVDs, en lo que son películas y en lo que son juegos, nunca se me ha estropeado nada. Pero corres ese riesgo, es el problema del formato físico, que se te puede estropear. El formato digital, pues hombre, lo puedes descargar y tal. Pero de todos modos, vuelvo a empezar, vuelvo a lo del principio. Ahora mismo, aunque te compres formato físico, ya sabes que tienes que meterlo en un servidor y te van a meter parches para solucionar problemas que en el formato físico no, en su momento no lo pudieron arreglar, y entonces dependes de que el servidor del juego funcione, y si no, tienes que buscarte la vida, porque hay juegos antiguos que yo tengo, que los parches ya no los da oficialmente la empresa que los hizo. Tienes que buscarte los parches en páginas por ahí que a saber lo que te estás metiendo en el ordenador, porque tú cuando descargas algo de origen no oficial pueden venir con virus, troyanos, espías, snurf de estos, ¿no? Vete a saber lo que estás metiendo en tu ordenador, en lo que estás haciendo al descargar de esas páginas. Ese riesgo siempre lo corres, por muy buen antivirus que tengas. Los antivirus no son fiables al 100%, te puede colar cualquier cosa. Entonces, pues hay que tener esto en cuenta. Y el formato digital, pues realmente, si tú lo quieres disfrutar desde el juego, a ti lo que te importa es el juego en sí, no el soporte. A ti el soporte, ¿qué más te da? Ah, es que tiene una carátula muy bonita, es que el disco está muy chulo, sí, todo eso está muy bien. Pero lo que te interesa realmente es el juego. Es el juego. Y además las empresas lo saben. De hecho, ahora, por ejemplo, las historias estas que está sacando Retro, por ejemplo, el cacharro el mini Nintendo Mini NES, al fin y al cabo, el cacharrillo es muy gracioso, muy bonito, para coleccionar, pero lo que importa son los 30 juegos. Los 30 juegos no te venden 30 juegos con su cajita. Esos 30 juegos van dentro de ese cacharro, porque lo que interesa son los 30 juegos. Y luego el aparatito que es para coleccionar. Pero eso ocurre así todo. Es como decías que una consola muy fea, pero es que tiene que ser bonita. Realmente es importante que una consola sea fea o bonita. Lo que importa es que funcione bien, que no se caliente, que no haga mucho ruido, que, que vaya bien, vaya suave, que se vea bien, que tenga buenos gráficos y tal. Luego también hay gente que opina de las cosas sin saber. O sea, tú criticas, cuando se empezó a poner el formato digital, hubo mucha gente que criticó el formato digital sin saber realmente lo que implicaba el formato digital. Y luego con el tiempo han tenido que cambiar de opinión porque han visto que el formato digital sale mucho más barato que el formato físico si no compras en las tiendas oficiales, ¿no? Y luego te ahorras eso, el espacio, de los riesgos de romperte la caja, el disco, lo que sea, si te puede pasar algo. Pues tiene sus ventajas. Yo entiendo que hay gente que le gusta el formato físico, seguirá con el formato físico mientras aguante, pero cada vez hay más formato digital, y cuando salen las listas esas de venta famosas que dicen se han vendido tantas unidades, siempre se miden por formato físico, y el formato digital, aunque se hayan vendido muchas más copias, no se tienen en cuenta. Y bueno, pues ya está, este es el rollo de hoy, ya no tengo más que deciros. Si queréis algún comentario, ya sabéis, ahí abajo, soltáis, y yo, si puedo, lo contestaré, que cada vez tengo más comentarios y menos tiempo para contestarlo a todo, pero yo intento contestar a todo el mundo, y sobre todo si hay un buen comentario, con más razón. Y si hay un comentario negativo,
también intento dar mi argumento para decirle, oye, mira, creo que te equivocas, o incluso a veces he dicho, tienes razón, porque a veces me he equivocado y tengo que reconocer que me equivoco. Yo soy humano, no tengo la verdad absoluta, y el gorro de la verdad que tengo no es el auténtico, es original Avia, entonces tampoco me sirve. Así que nada, pues muchas gracias por haber visto este vídeo, por prestarme atención, por daros la chapa, y venga, hasta luego.